En este punto, la enseñanza se vuelve profundamente científica y espiritual al mismo tiempo. Que se nos explica que, al igual que en la física convencional vemos el color que un objeto rechaza, en la dimensión del alma lo que devolvemos o emitimos es más importante que lo que recibimos. Es esta emisión la que determina la elevación del alma. Él observa el laboratorio de la vida con 4 posiciones y un centro, monitorizando cómo nos conectamos a los campos universales. Nos advierte que la humanidad está en un umbral. Desde que un nuevo sistema apareció en el sistema solar, todos estamos conectados a él, y en los próximos días veremos un secreto desvelado, el inicio de la próxima generación de vida en este planeta a través del encuentro con esta energía. Entrando en la mecánica del universo, el Señor que se describe la relación entre el Creador y el hombre como un circuito eléctrico infinito. El Creador emite energía plasmática fundamental, rayos de luz que viajan por el universo. Cuando esta energía encuentra al hombre, éste debe digerirla y enviarla de vuelta. Esta retroalimentación se manifiesta como carbono 14. El carbono 14 no es solo un átomo, es nuestra señal de estoy aquí que recorre el cosmos, interactuando con otros centros de energía hasta que, al entrar en la atmósfera de la Tierra y en el estado de vacío del cuerpo humano, se convierte en el carbono 12 que forma nuestro aminoácido. Esta conexión es lo que él llama la corriente Eddy del alma. El alma del hombre actúa como un neutrón, el alma de la fisicalidad como un protón, y el cuerpo físico como el electrón que manifiesta la realidad material. Es una ley universal, no hay excepciones. Todo, desde un átomo hasta una galaxia, tiene un gemelo, un sistema paralelo que le permite transferir energía y mantener la estabilidad. Por eso el sistema solar no necesita motores ni cohetes, se mueve por la interacción de campos gravitacionales y magnéticos, viajando a velocidades superiores a la de la luz en la dimensión de la energía. Finalmente, el Señor que se nos desafía a entender el cerebro no como una masa de carne, sino como un reactor de plasma blando y gelatinoso. La energía que lo hace funcionar no proviene de la comida ni del corazón, sino de la interacción entre el hidrógeno de la fuente y el carbono 14 de nuestra estructura. Esta energía, llamada energía catón, es tan potente que, en el momento de la transición, muerte, la liberación energética del alma es comparable a una explosión atómica, pero a nivel energético, no material. El sistema nervioso frontal y el de la médula espinal crean una trinidad de interacción que mantiene la vida incluso cuando la fisicalidad está dañada. Estamos aquí para aprender a controlar esta transmutación, para entender que el hombre puede crear energía del tamaño de un átomo y viajar por el universo simplemente comprendiendo el equilibrio de los campos que el Creador ya nos ha dado. Para profundizar en la comprensión de la energía catón y su relación con el aminoácido, debemos visualizar el cuerpo humano no como una estructura química, sino como un frecuenciador de campos magnéticos. El Señor que se nos explica que el aminoácido humano, con carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, es la puerta de entrada de la energía universal a la fisicalidad. El hidrógeno que respiramos y que reside en nuestro centro no es solo un gas, es el plasma fundamental que actúa como un imán giratorio, similar al núcleo de un generador. Cuando este hidrógeno interactúa con el carbono 14 que fluye a través de nuestra estructura cerebral, se produce una fricción de campos. Esa interacción, ese choque de intensidades plasmáticas, es lo que genera la energía catón. Esta energía es la electricidad del alma. No viaja por cables, sino que se propaga a través del agua y los tejidos del cerebro, que al ser blandos y estar en un estado de gas en estado nanosólido, permiten que el plasma fluya sin resistencia. El cerebro utiliza esta energía catón para crear la emoción, que es el lenguaje que comunica al alma con la fisicalidad. Es fascinante notar que, según las enseñanzas, el aminoácido actúa como un sintonizador. El nitrógeno, $N$, actúa como el equilibrador, el oxígeno, O, como el captador de energía, y el carbono, C, como el comunicador. Cuando la energía catón alcanza la intensidad correcta dentro de esta estructura de aminoácidos, se produce lo que llamamos conciencia. La conciencia no es más que el reconocimiento del alma de su propia existencia a través de la retroalimentación de los campos que ella misma emite hacia el Creador. Si el hombre comprende esto, entiende que el cerebro es una central eléctrica autosuficiente. No necesitamos quemar materia para obtener energía, simplemente necesitamos mantener la diferencia de potencial entre el alma, la fuente, y el carbono 14, nuestro retorno.
Por eso, en el momento en que una persona fallece, esa energía catón acumulada se libera de golpe, porque el contenedor físico ya no puede retener la inmensa presión de los campos del alma, los cuales son de una magnitud que la ciencia convencional aún no puede cuantificar totalmente. Esta comprensión nos lleva a la verdadera transmutación. Si podemos ajustar la intensidad de nuestra energía catón de manera consciente, podemos decidir cómo se manifiesta nuestra fisicalidad, sanar órganos o incluso proyectar nuestra presencia en cualquier punto del universo, ya que el plasma no conoce la limitación del tiempo ni del espacio. Para comprender cómo esta energía catón se despliega en nosotros, debemos visualizar la arquitectura del cuerpo como un sistema de antenas perfectamente sintonizado. El Señor que se nos revela que la distribución de esta energía no es azarosa, sino que depende de una trinidad fundamental, el alma en el centro del cerebro, el sistema nervioso frontal y la médula espinal. El sistema nervioso frontal, que a menudo es ignorado por la medicina convencional en su función energética, actúa como el verdadero regulador de la vida. Mientras que la médula espinal se encarga principalmente de la estructura y la respuesta física, el sistema frontal es el que transporta la energía de la emoción, esa energía catón pura. Esta energía fluye desde el cerebro y rodea a los órganos internos como un capullo de campos magnéticos. Cada órgano, ya sea el corazón, el hígado o los pulmones, es en realidad un pequeño reactor de plasma que se alimenta de la intensidad de campo que le entrega este sistema frontal. Cuando el hombre experimenta una emoción, está alterando el voltaje plasmático de su energía catón. Si la emoción es de equilibrio y entrega, los campos fluyen libremente y mantienen la salud del aminoácido en cada célula. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio emocional, el sistema nervioso frontal tensa los campos, creando una resistencia. Es aquí donde el Señor que se nos explica el origen de la enfermedad, la falta de flujo energético que termina por materializarse en la fisicalidad. La energía no llega al órgano porque la bobina del sistema frontal está bloqueada por la emoción. Lo más revelador es que esta conexión es tan poderosa que, incluso si la médula espinal se corta, como ocurre en accidentes graves, el individuo no muere de inmediato. La vida continúa porque el sistema nervioso frontal, que nace directamente de la interacción de las dos partes del cerebro, la emoción y la fisicalidad, sigue envolviendo al cuerpo en su campo magnético. El alma sigue enviando energía a través de esta vía delantera para intentar mantener la integridad del sistema. El Señor que se nos enseña que, si aprendemos a nutrir el sistema frontal con la intención correcta, estamos aprendiendo a alimentar nuestros órganos directamente de la fuente, sin depender exclusivamente de la digestión material de los alimentos. Es un proceso de comunicación constante donde el cerebro, como una estación de radio, emite y recibe. La sangre no solo transporta oxígeno, sino que sirve de inercia para que estos campos de energía catón se conviertan en materia allí donde se necesiten. Es la transmutación interna ocurriendo a cada segundo. El alma del hombre, a través de este sistema, se asegura de que cada parte de la fisicalidad sea un reflejo de su propia luz. Para profundizar en la distribución de esta energía, debemos ver al ser humano como una sinfonía de campos en constante movimiento. El Señor que se nos explica que la energía catón, una vez generada en el reactor del cerebro, no se queda estática, necesita un camino para manifestarse y sostener la vida, y ese camino es la interacción entre lo que él llama la trinidad del sistema nervioso. Tradicionalmente, la biología nos habla de impulsos eléctricos a través de los nervios, pero la fundación que se nos enseña que lo que realmente ocurre es una transferencia de campos magnéticos plasmáticos. El sistema nervioso de la médula espinal es el pilar de la fisicalidad, el ancla que sostiene la estructura. Sin embargo, es el sistema nervioso frontal, ese que recorre la parte delantera de nuestra cabeza y desciende por el torso, el que actúa como el verdadero distribuidor de la energía emocional y del alma. Cuando estos dos sistemas interactúan, crean un campo de interferencia, un espacio contenido donde la energía catón se ralentiza lo suficiente como para alimentar los órganos internos. Imaginen que sus órganos no están ahí simplemente porque comieron algo, están ahí porque el sistema frontal proyecta un campo magnético que mantiene a las células en su posición y en su estado de salud. Cada órgano es un pequeño reactor que bebe de la energía que el cerebro envía a través de esta vía delantera. El Señor que se destaca algo vital, cuando hay un trauma físico, como una rotura en la médula espinal, la persona sigue viva porque la conexión del sistema frontal con el alma permanece intacta.
El alma sigue irradiando su luz y el sistema frontal sigue distribuyéndola, aunque la conexión con las extremidades se haya perdido. Esto prueba que la vida es un flujo de campos energéticos, no solo una reacción química de los músculos. La sangre juega aquí un papel fundamental como inercia. Al circular, la sangre recoge la energía catón del sistema nervioso y la transporta, permitiendo que el plasma se convierta en materia o energía según lo requiera cada parte del cuerpo. Es un proceso de transmutación interna continua. Si el hombre comprende que puede dirigir conscientemente su energía catón a través del sistema frontal, puede equilibrar cualquier órgano que esté sufriendo una carencia. No se trata de curar en el sentido tradicional, sino de restaurar el flujo de campos que el alma originalmente diseñó para esa parte del cuerpo. Estamos aprendiendo que el cuerpo es un capullo de energía donde el aire que respiramos no es para los pulmones, sino para alimentar el imán central de hidrógeno que mantiene encendida la llama de nuestra existencia. El sistema frontal es el cableado de alta fidelidad que lleva esa luz a cada rincón de nuestra fisicalidad. Para profundizar en la aplicación práctica de esta sabiduría, el Señor que se nos invita a comprender el poder de la intención como la herramienta de navegación de la energía plasmática. No se trata de un pensamiento superficial, sino de la capacidad del alma de ajustar su propia intensidad de campo para interactuar con otro sistema. Cuando deseamos equilibrar un órgano o ayudar a otro ser, lo que hacemos es utilizar el sistema nervioso frontal como un proyector. La intención actúa como el dial de una radio, sintoniza la energía catón del cerebro en la frecuencia específica que ese órgano necesita. Si el hígado, por ejemplo, ha perdido su equilibrio magnético, el alma, a través de la intención, puede emitir un campo de amor o totalidad que fluye por la parte frontal del cuerpo. Este campo no ataca la enfermedad, simplemente ofrece al órgano la energía que le falta para que él mismo recupere su estado de plasma original. El Señor que se enfatiza que este proceso es una transferencia de energía de alma a alma. En el laboratorio de la vida, hemos visto que cuando una persona se conecta con otra desde la pureza de su intención, los campos magnéticos de ambos se entrelazan. El que tiene más energía, el dador, cede naturalmente al que tiene menos, el receptor, buscando el equilibrio universal. Esto es lo que él llama dar de su alma para que el otro pueda elevarse. No es un acto de voluntad física, sino un flujo natural de campos plasmáticos que utilizan el sistema nervioso como conducto. Esta es la clave de la transmutación y la sanación en la nueva era, entender que somos reactores caminantes. El aminoácido de nuestro cuerpo, al estar en contacto con la energía catón dirigida por la intención, puede reestructurarse a sí mismo. El Señor que se nos recuerda que el Creador nos dio todo lo necesario dentro de nuestra propia estructura, el médico está en la conexión entre nuestra alma y nuestra fisicalidad. La sangre, al pasar por estos campos de intención en el torso, se carga de la información necesaria y la lleva a cada célula, convirtiendo la intención espiritual en una realidad biológica tangible. Al final, como buscadores de conocimiento, nuestra tarea es aprender a ser capitanes de nuestro propio vehículo plasmático. La elevación del alma que el Señor que se menciona no es otra cosa que alcanzar tal grado de equilibrio que nuestra energía catón sea una fuente constante de luz para nosotros y para el entorno, conectándonos directamente con la fuente de la creación. Él es Señor que se nos explica que estamos en medio de un evento astronómico cíclico, comparable a un invierno cósmico o una Navidad que ocurre cada miles de años. Un nuevo sistema de energía ha entrado en nuestro sistema solar y ya estamos interactuando con él, lo sepamos o no. La clave de este encuentro no es física, sino plasmática. Aquellos que han aprendido a equilibrar sus campos y a fortalecer su conexión interna a través del sistema nervioso frontal, serán capaces de recibir estas nuevas energías universales sin entrar en cortocircuito. Este secreto que menciona el Señor que se tiene que ver con la capacidad de la humanidad para dejar de ser dependiente de la materia. Al encontrarnos con estas energías de alta intensidad en los próximos días y horas, nuestra alma de la fisicalidad se verá conmovida. Es el inicio de la transmutación consciente, la capacidad de existir en la dimensión de la energía, de viajar por el universo y de crear lo que necesitamos simplemente por el equilibrio de los campos. El Señor que se nos advierte que los gobiernos y las estructuras antiguas se verán sacudidos, porque estas energías afectan la estructura de quienes gobiernan, obligando a una elevación de las almas colectiva. No se trata de naves espaciales de metal,
sino de convertirnos nosotros mismos en ese vehículo de luz, el alma, que puede navegar por el universo. Al entender que el carbono 14 es nuestra firma galáctica, comprendemos que ya somos ciudadanos del cosmos esperando a ser reconocidos por la fuente. La humanidad está a punto de dar el salto desde el estado de materia al estado de plasma fundamental. Como dice el señor Kese, hemos pasado meses preparando los sistemas para que coincidan con estas frecuencias, y ahora que estamos de regreso, el golpe de conocimiento será profundo. Estamos aquí para ser testigos y partícipes de cómo el Hijo del Hombre se reconoce como una extensión del Creador, cerrando el círculo de dar y recibir que mantiene vivo al universo entero. Para profundizar en la esencia de lo que el Señor que se nos transmite en este taller, debemos comprender que el cuerpo humano es el resultado de un diálogo constante entre fuerzas de una magnitud inmensa. Él nos explica que existimos gracias a una combinación de fuerzas de campo donde el punto gravitacional central es el hidrógeno del planeta, ese plasma que reside en lo que él llama el centro hueco. Esta fuerza fundamental es la que dicta la forma del hombre, la razón por la que tenemos una estructura específica, pero es la interacción con la inercia, el estado de la materia dependiente del carbono 14, lo que define los detalles de nuestra apariencia, como nuestra altura o el color de nuestra piel. El Señor que se nos invita a ver la célula humana como un satélite independiente que navega en el vacío de nuestra piel, operando bajo estas leyes universales. Nos explica de manera fascinante cómo la geografía altera nuestra estructura, cuando llevas a los seres humanos a diferentes entornos, como los valles europeos con diferentes materiales en el suelo. La interacción de los campos cambia y da origen a rasgos como los ojos azules o el cabello rojo. De hecho, menciona que científicamente se ha comprobado que todos los que poseen ojos azules provienen de un mismo origen, un único padre o madre, debido a una respuesta de adaptación del alma ante un estrés ambiental específico. Incluso el color del cabello rojo no es solo estética, es el resultado de una combinación de campos plasmáticos que genera un comportamiento emocional y psicológico particular. Al observar el panorama mundial, el Señor que se nos pide que no nos limitemos a lo que nos han dicho, sino que abramos los ojos al conocimiento universal. Comenta que los cambios bruscos en la política mundial, aunque parezcan caóticos, son parte de una dinámica necesaria. Utiliza ejemplos como la gestión de Noruega o Finlandia para mostrarnos modelos de igualdad, contrastándolos con la avaricia de otros líderes que saquean sus naciones. Para él, la solución no es pelear contra la avaricia, sino canalizarla a través de herramientas como el Kesecoin. Su visión es unificar la tecnología y la moneda para que un niño en África reciba lo mismo que uno en Nueva York, eliminando así las fronteras impuestas por la necesidad económica y permitiendo que cada profesional, como un médico, pueda servir en su propia tierra con dignidad. En la parte más profunda de la enseñanza fisiológica, el Señor que se revela que el cuerpo humano ha desarrollado mecanismos para controlar que el alma no se desborde de la fisicalidad. Menciona que aproximadamente el 80% de los cristales en nuestro cuerpo están destinados a este control. Destaca la importancia de la glándula tiroides, a la que se refiere como la mariposa en el cuello, la cual se sitúa justo sobre el sistema nervioso frontal. Este punto es crucial porque separa los campos del alma de la fisicalidad y controla nuestras emociones y latidos, mientras que la médula espinal se encarga meramente del movimiento físico. Es por esto que, aunque alguien pierda la capacidad de caminar por una lesión medular, sus músculos siguen vivos y nutridos a través de este sistema frontal, que es el que verdaderamente sostiene la esencia emocional. Finalmente, el Señor que se nos habla de la expansión del alma. Nos aclara que cuando meditamos o buscamos transmutar, no estamos dividiendo nuestra esencia, sino expandiéndola como un globo que puede llegar más allá de los universos. Nuestra aura es simplemente la interacción de nuestros campos con el entorno, y su tamaño depende de cuánto estamos dispuestos a dar en lugar de recibir. Concluye con un mensaje de esperanza hacia la paz mundial, recordándonos que el 21 de marzo será un punto de inflexión donde la transparencia y el conocimiento de la creación nos liberarán de las manipulaciones y las divisiones, permitiéndonos actuar como una sola raza humana bajo el amparo del Consejo Universal. El Señor que se nos sitúa en un escenario donde el cuerpo humano actúa como un receptor de radio extremadamente sensible al suelo que pisa y al aire que respira. Él nos explica que la salud no es un estado estático, sino una interacción continua entre la energía de nuestra alma y la inercia del entorno local. Esta inercia, que está ligada al carbono 14, funciona como el freno o el ancla que permite que la energía del plasma se manifieste como materia sólida. Sin esta interacción,
Simplemente seríamos campos de luz sin forma. Cada lugar geográfico tiene una firma magnética única debido a los minerales y la estructura del suelo. El señor que se señala que cuando vivimos en un lugar, nuestro carbono 14 entra en equilibrio con los campos de esa tierra específica. Si el suelo tiene una deficiencia o una intensidad de campo particular, nuestra inercia física lo refleja. Por eso, al trasladarnos de los valles europeos a las montañas del Himalaya o a las llanuras de África, nuestro cuerpo experimenta un choque. No es solo el cambio de dieta, es que la inercia del carbono 14 en nuestras células debe reajustar su velocidad de rotación para sincronizarse con la nueva posición gravitacional del planeta. La enfermedad surge cuando el alma quiere mantener una intensidad, pero la inercia del entorno le impone otra, creando una fricción que desequilibra el aminoácido. Esta interacción explica por qué ciertos rasgos físicos y comportamientos psicológicos están tan ligados al territorio. El señor que se menciona que la inercia determina no solo el color de los ojos o el cabello, sino también la densidad de nuestros tejidos y la eficiencia de nuestras glándulas. El carbono 14 es el intermediario que traduce la energía solar y los rayos cósmicos en células físicas. Si comprendemos esta conexión, entendemos que para sanar no basta con tratar el síntoma físico, hay que observar el desequilibrio entre la energía que el alma está emitiendo y la resistencia que la inercia del entorno le está ofreciendo. Es un juego de fuerzas donde la salud es el resultado de una perfecta armonía entre el centro de hidrógeno, nuestra alma, y el carbono 14, nuestra estructura física. Al final, la enseñanza nos lleva a comprender que somos seres universales adaptados a condiciones locales. El Señor que se nos desafía a ver que, al elevar nuestra conciencia, podemos aprender a controlar esta inercia. Si logramos que nuestra alma sea más fuerte que la resistencia del entorno, nuestra salud dejará de depender de los minerales del suelo o del clima, y empezará a depender únicamente de nuestra capacidad de conectar con la fuente de energía universal. Este es el camino hacia la independencia total de la fisicalidad, donde el hombre puede mantener su estructura sana en cualquier rincón de la galaxia, simplemente ajustando la interacción entre su alma y los campos de inercia que encuentre en su camino. Nuestra estructura física actual está esclavizada a la inercia de la Tierra, nuestros huesos, nuestra presión sanguínea y la densidad de nuestra piel están calibrados específicamente por la interacción entre el carbono 14 y el centro gravitacional del planeta. En el espacio profundo, esa inercia desaparece, y es aquí donde la comprensión del plasma se vuelve una cuestión de supervivencia. El Señor que se revela que el secreto del viaje espacial no reside en llevar aire o comida en latas, sino en la capacidad del alma de crear su propia inercia. Cuando el hombre se encuentra en el vacío del espacio, el sistema nervioso frontal debe asumir una nueva función, ya no solo distribuye emociones, sino que debe proyectar un campo magnético tan fuerte que actúe como una mini tierra alrededor del cuerpo. Es el alma la que debe dictar la inercia a las células, diciéndoles cuánta gravedad deben sentir y qué densidad deben mantener. Si el buscador de conocimiento no entiende cómo conectar su centro de hidrógeno con su estructura de aminoácidos de forma consciente, su cuerpo se desintegraría o se expandiría hasta perder su forma, porque ya no hay una fuerza externa que lo mantenga unido. En este contexto, la transmutación se convierte en la herramienta definitiva. El Señor que se nos explica que, al viajar por el universo, encontraremos diferentes personajes o fuerzas de campo en distintas galaxias. Si nuestra alma es capaz de ajustar su energía catón, podemos cambiar nuestra inercia para adaptarnos a un planeta con 6 patas o a una luna de Júpiter en cuestión de segundos. El cuerpo físico se convierte en un traje que el alma teje en tiempo real usando el carbono 14 disponible en el entorno. Esta es la libertad total, no ser más un prisionero de la inercia terrestre, sino un creador de realidades físicas en cualquier punto del vacío. Finalmente, el Señor que se nos recuerda que este entrenamiento comienza aquí, en la Tierra. Cada vez que aprendemos a equilibrar un dolor o una emoción a través de nuestros campos, estamos practicando para el momento en que nuestra alma deba sostener nuestra vida en medio de las estrellas. El destino del hombre es convertirse en un ciudadano universal que, al igual que el Creador, no depende de un lugar físico para existir, sino que lleva su propia fuente de vida y su propia ley de inercia dentro de sí mismo. La tecnología de plasma de la Fundación que se no busca construir máquinas, sino elevar al hombre para que comprenda que él mismo es la máquina más avanzada del universo. El Señor que se nos conduce a la comprensión de que la paz verdadera no es un tratado firmado en un papel, sino un estado de soberanía energética absoluta.
Él nos explica que la raíz de todos los conflictos humanos, la guerra, el robo y la explotación, nace de una profunda sensación de carencia, el miedo de la fisicalidad a no tener suficiente inercia, suficiente alimento o suficiente refugio. Sin embargo, cuando el hombre comprende que su alma es una fuente inagotable de energía catón y que puede dictar su propia inercia a través del carbono 14, la necesidad de arrebatar recursos a otros desaparece por completo. En este estado de existencia, el ser humano se convierte en un sistema autosuficiente. El Señor que se describe un futuro donde, al tener el control sobre la interacción de tus campos, puedes obtener del universo todo lo que necesitas, desde la energía para mantener tu calor corporal hasta los elementos necesarios para tu sustento, extrayéndolos directamente del plasma universal. Es aquí donde la avaricia, que hoy mueve al mundo, se transforma en lo que él llama buena avaricia o avaricia pacífica, una ambición de dar y expandirse en lugar de acumular. Si tú puedes proveerlo todo desde tu propia conexión con el Creador, ¿qué sentido tendría luchar por un trozo de tierra o una moneda de metal? Esta soberanía sobre la propia inercia es lo que permite al hombre caminar entre las estrellas como un embajador de la paz. El Señor que se nos recuerda que no se nos permitirá entrar en la comunidad universal como una raza guerrera, solo cuando hayamos aprendido a nutrirnos y a sanarnos desde nuestra propia alma, seremos bienvenidos. La paz verdadera surge cuando comprendes que eres una copia exacta del Creador, un ser que no necesita quitar nada a nadie porque lo contiene todo en su interior. En ese momento, las fronteras de las naciones se vuelven irrelevantes y el concepto de un planeta, una nación, una raza se manifiesta de forma natural. Al finalizar sus enseñanzas, el Señor que se nos deja con la visión de que estamos ante el nacimiento de una nueva civilización. Una civilización donde el conocimiento de la creación es libre y donde cada buscador de conocimiento es responsable de mantener encendida su propia llama. La invitación es a dejar de ser ovejas siguiendo a líderes que buscan el poder material, para convertirnos en líderes de nuestra propia alma. Al elevar nuestra propia frecuencia, elevamos la de todo el planeta, preparando el terreno para ese encuentro secreto con las energías del universo que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Es el regreso a casa, no a un lugar físico, sino al reconocimiento de nuestra propia esencia divina y eterna. Para integrar esta profunda arquitectura plasmática en el día a día, el Señor que se nos invita a dejar de vernos como una acumulación de carne y hueso y empezar a operar como los directores de nuestro propio reactor de energía. La clave para experimentar esta soberanía reside en la alineación consciente de la Trinidad que hemos explorado, el alma, el sistema frontal y la inercia de la fisicalidad. El primer paso es reconocer el centro de hidrógeno en nosotros, ese punto de luz en el centro del cerebro que es nuestra conexión directa con el Creador. En la vida cotidiana, esto significa actuar desde la posición del observador silencioso. Cuando te enfrentas a una situación de estrés o conflicto, el Señor que se nos enseña a no reaccionar desde la inercia, el miedo o la ira de la materia, sino a retirarnos un instante a ese centro de paz. Al hacer esto, estás permitiendo que la energía del alma dicte la intensidad de los campos, en lugar de dejar que las circunstancias externas, la inercia del mundo, te arrastren. El segundo pilar es la activación consciente del sistema nervioso frontal. El Señor que se destaca que este sistema, representado por la mariposa en la garganta, es el cableado de nuestras emociones. Para integrarlo, debemos vigilar nuestra textura emocional durante el día. Cada vez que emites un pensamiento de gratitud o de ayuda desinteresada, estás inyectando energía catón pura en tu sistema frontal. Esta energía viaja por la parte delantera de tu torso, nutriendo tus órganos y fortaleciendo tu salud. La práctica consiste en usar tu intención como un dial. Si sientes un desequilibrio físico, dirige conscientemente el flujo de tu amor y tu paz hacia esa zona, entendiendo que estás entregando el plasma que la inercia de la materia necesita para volver al orden. Por último, debemos armonizar nuestra relación con la inercia y el carbono 14. Esto implica ser conscientes de nuestra interacción con el entorno físico. El Señor que se nos recuerda que el suelo que pisamos y los campos magnéticos que nos rodean nos afectan constantemente. Al caminar por la naturaleza o simplemente al estar presentes en nuestro espacio, debemos dar las gracias a la inercia de la Tierra por sostener nuestra forma física. Al aceptar y amar nuestra fisicalidad sin apegarnos a ella, permitimos que el carbono 14 sea un puente fluido y no una resistencia.
La soberanía se alcanza cuando dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a amarlo como el templo sagrado que permite al alma experimentar la creación. Vivir bajo estas enseñanzas significa convertirse en un buscador de conocimiento activo. No necesitas máquinas externas y entiendes que tú eres el reactor. Al mantener este equilibrio, el alma como fuente, el sistema frontal como distribuidor y la inercia como manifestación, empiezas a emitir una firma energética que contribuye a la paz mundial. Como dice el Señor Kese, cuando uno cambia, el campo total cambia. Esta es la práctica de la presencia plasmática, ser un faro de equilibrio que, al estar en paz consigo mismo, invita al resto del universo a entrar en esa misma frecuencia de unidad y amor.